Recibimos entonces a nuestro sexto disertante de hoy, el licenciado Juan Carlos Monedero, quien expondrá el tema La hispanidad y el orden social cristiano. El licenciado es argentino, católico, esposo, padre de 2 hijos, es bachiller universitario, licenciado en filosofía por la UNSTA, autor de 5 libros y de más de un centenar de artículos y ensayos publicados desde 2008. Tiene intensa presencia en redes sociales a través de su blog jcmonedero.com y de su canal de YouTube A Capa y Espada. Dicta conferencias y participa regularmente de debates. Su último libro, Crítica Católica al Concepto Protestante de Sola Escritura, incluye contenidos de esos debates. Recientemente ha fundado junto a su esposa una academia virtual llamada Catena Áurea. Desde ella ofrece clases, tutorías y todo tipo de servicios educativos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Licenciado, adelante. En primer lugar, un agradecimiento al Instituto Elevan en la persona del coronel mayor Gabriel Camilli y de su secretaria Claudia, que tanto han trabajado para que esto sea posible. Y en segundo lugar, un comentario sobre mis colegas, que realmente es para mí una gran responsabilidad tener que dictar esta charla precedido de intelectuales tan destacados. Pero me han ayudado porque varios de ellos, por no decir todos, han dejado rastro de una serie de conceptos que yo voy a refrescar aquí. Así, el doctor Brady Obeid habló del orden temporal de la cristiandad, nos vamos a referir a eso. La hermana Claudia Ortiz le puso nombre y apellido a una de estas personas que hizo posible ese orden social cristiano, que es Isabel. Ignacio Valcarce, a su turno, habló de cómo cuando se deforma la concepción económica se puede caer en ese calvinismo. Y recientemente la doctora Elena Calderón dijo en concreto que la fundación de Veracruz tuvo lugar un Viernes Santo, con lo cual eso también nos hace pensar en el orden social cristiano. De manera tal que vamos a empezar a pasar ahora unas placas, ¿sí?, para poder definir qué es lo que queremos decir cuando hablamos de orden social cristiano. Entonces, uno de los primeros principios de este orden social cristiano es el hecho de que Dios es el origen del poder. Este es un concepto que, ante todo, aparece en las Escrituras. Lo vemos en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. ¿Sí? Lo vemos también en el Antiguo Testamento, en Proverbios. Y lo vemos fundamentalmente en el Evangelio de Juan, capítulo 19, esa célebre conversación donde un Pilatos de alguna manera alardea y se jacta de su poder ante un Cristo que estaba callado y le dice: ¿no contestas? ¿No sabes que tengo el poder para soltarte, pero también para crucificarte? Y entonces de alguna manera Jesucristo le para los pies y le dice: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Pero no es solamente las Escrituras las que hablan del tema, sino también la tradición. Y tenemos a Santo Tomás de Aquino en el Tratado del Gobierno de los Príncipes, haciendo una mención a que el origen del poder está en Dios. Y por supuesto, una gran cantidad de encíclicas, pero quiero referirme especialmente a Immortale Dei de León XIII. ¿Esto qué significa? Que el orden social cristiano, que es, por un lado, la materialización social, política y temporal del cristianismo, es no solo una especie de consecuencia de la doctrina social de la Iglesia, a la que está íntimamente unida, sino que también, de alguna manera, lo precedió. Porque primero hubo un orden social cristiano y luego ese orden social se hace teoría, se hace conjunto de doctrina y luego se convierte en un cuerpo dogmático, doctrinario para ser estudiado. Entonces, es fundamental ver que como principio del orden social cristiano tenemos ese reconocimiento de Dios como el origen del poder público. Y hago énfasis en la palabra público. No es solamente Dios el origen de la autoridad, por ejemplo, paterna, que hay una familia, o el origen de otras autoridades intermedias, sino fundamentalmente el origen del poder público, el poder temporal
de los reyes, los gobernantes, los estados entendidos en sentido amplio. Pero esta idea del poder venido de Dios, haríamos mal en entenderla como una especie de cheque en blanco o de permiso para que el gobernante o el rey hiciera cualquier cosa. Antes bien, todo lo contrario. El poder que recibe el gobernante lo debe ejercer y debe utilizar esa fuerza al servicio de los demás, al servicio del bien común. Por lo tanto, el hecho de que la autoridad venga de Dios no es algo que los debería llevar al gobernante a decir, yo hago lo que quiero, total, Dios me dio el poder, sino todo lo contrario. Yo soy un servidor de ustedes. Por eso el poder político no es una mera construcción humana. No es el resultado, la sociedad y la autoridad sobre la sociedad, de un contrato de partes que nos ponemos de acuerdo, y así como nos pusimos de acuerdo en que haya una sociedad, otro día nos ponemos de acuerdo en que no haya una sociedad. No es eso, esa es una teoría contractualista, contraria a la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo contraria al sentido común, sino que la sociedad existe antes de que el individuo surja. De hecho, la sociedad recibe a ese nuevo individuo en la célula básica que es la familia. Y en ese sentido, es una institución querida por Dios. El poder político, como abstractamente considerado, es voluntad de Dios que haya autoridad. No es una especie de consecuencia del pecado que haya autoridad, sino que es algo querido por Dios que haya una autoridad, alguien, uno o varios, que de alguna manera dirijan al todo hacia el bien común. Y por otro lado hay que distinguir entre dos tipos de legitimidades. Un gobierno puede tener una legitimidad de origen o una legitimidad de ejercicio. Es decir, si un gobernante gobierna bien, gobierna para el bien común y de alguna manera trata de acercar a la gente al bien común, tiene una legitimidad de ejercicio. En cambio, la legitimidad de origen se lo da el hecho de estar o no conforme con las leyes vigentes en el momento, que pueden ser mejores, que pueden ser peores, etc. Pero lo decisivo es que haya una legitimidad de ejercicio. Es mucho más importante cómo gobierna el poder temporal que el hecho de si llegó al poder por los canales legales, que si bien son deseables, no son necesarios para que haya un gobernante legítimo. Pero ojo, estamos diciendo canales legales. Lo que no puede haber es un canal, es llegar al poder de manera inmoral. Por ejemplo, si nosotros viviésemos en una monarquía y yo mato a mi padre para llegar al poder, entonces ahí yo estoy produciendo un hecho no solamente ilegal, sino también inmoral, con lo cual no se puede esperar que un gobierno surgido así sea bueno. Pero entonces mostramos que un primer principio del orden social cristiano es el reconocimiento de Dios. Pasamos a la siguiente placa. Vamos a ver algunos testimonios históricos de esto. Es conocida el hecho de que el primer gobierno patrio de 1810 reconoció a la religión católica como religión oficial. Pero quizás no tan conocida es el hecho del Estatuto Provisional del año 1815. En el artículo 1 leemos: la religión católica apostólica romana es la religión del Estado. Y en el artículo 2 leemos el hecho de que deba ser respetada por todo hombre, ¿sí?, y que se le rinda a esta religión culto público. Si vamos a la Constitución del 19 encontramos afirmaciones semejantes. Es la religión del Estado, el gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección y los habitantes respeto. Vayamos al caso 3, tenemos en 1817 el reglamento provisorio del Congreso de Tucumán, que va en el mismo sentido, y finalmente en la Constitución de 1826 también tenemos la afirmación de que la religión de la nación
Argentina es la católica. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces se nos vende la idea de que en 1852 habría habido un tipo de confesionalidad y que tendríamos que estar muy contentos con eso. Pero esa confesionalidad, que ha sido muy discutida, sin duda, es mucho más débil que estos antecedentes que les estoy mostrando. Por lo tanto, la confesionalidad del Estado no es el reconocimiento de algún tipo de deidad cósmica en clave deísta, sino un reconocimiento más específico que responda a los documentos que estamos viendo aquí. Y en ese sentido, un orden social cristiano no es el mero reconocimiento de una deidad, sino que es el reconocimiento de Cristo. Y por eso es que el gobernante lo que hace es reconocer que hay un poder por encima de él al cual su norma, sus dictámenes, se debe ajustar. Y que además va a tener que rendir cuentas de ese poder. Hasta tal punto hay una legitimidad que va antes que la legalidad, que en el orden social cristiano estaba muy en claro que si el gobernante gobernaba para su propio bien individual y contra el bien común, había un derecho en los gobernados de levantarse e incluso de poder derrocar o incluso dar muerte al gobernante bajo la figura del tiranicidio. Pasamos de placa, por favor. ¿Cuál es el fin perseguido por el gobernante? El bien común, una palabra que conocemos prácticamente de memoria. Pero entonces tendríamos que definir qué es el bien, porque al fin y al cabo, el bien común no es más que un tipo de bien. En ese sentido, la doctora Elena Calderón comenzó su conferencia anterior de forma socrática porque dijo, vamos a definir qué es el héroe. Llevó la atención a la cuestión de cuál es la definición de héroe. Pues bien, nosotros vamos a llevar la cuestión a cuál es la definición de bien y nos vamos a basar en Piper. La realidad y el bien, un libro excelente de Joseph Piper, él habla de que el bien, va a definir el bien, va a definir conceptualmente el bien. Y dice que el bien es, de alguna manera, la verdad de la realidad. O sea, define Piper el bien por su conexión con la verdad de las cosas. De forma tal que no hay bien sin verdad. ¿Y qué es la verdad? Es el ser objetivo de las cosas. Y en ese sentido, plantea Piper, yo no puedo hacer el bien si no conozco antes la verdad. Por lo tanto, el bien común es la verdad respecto de la totalidad de la sociedad, es hacer justicia a la totalidad de la sociedad y a cada uno de nosotros. Eso es el bien común, es tratar con justicia a las cosas, de forma tal que el mal va a ser justamente tratar injustamente a la sociedad o a sus componentes, sus individuos o sus cuerpos intermedios o sus instituciones. ¿Y qué es tratar injustamente? Es no darle lo que le corresponde, por defecto o por exceso. Tratar a una persona como una cosa o tratar a una cosa como un fin último. Entonces, cuando hablamos del orden social cristiano, estamos hablando del fin de la acción temporal, que es el bien común, es procurar el bien común. Y en ese sentido, ese es el fin de la política, que no es el bien común, como dice equivocadamente Rousseau, la suma indiscriminada de los bienes individuales, sino que es un bien cualitativamente superior. Por eso es que también parte del error de Rousseau es plantear como fundamento del orden político no la voluntad de Dios, sino la voluntad del pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros veamos en las legislaciones que se dice el origen del poder público está en el pueblo, entonces ya nos está diciendo que el origen del poder está en Dios, porque está en el pueblo como entidad última. Entonces no puede el origen del poder estar al mismo tiempo en el pueblo como entidad última y en Dios como entidad última. Si está en el pueblo como entidad última, no está en Dios. Y en ese sentido, el bien común nos da
una pauta de cómo... le da al gobernante una brújula moral. Decimos que el bien común es intrínseco a la naturaleza humana. ¿Esto qué significa? Que no es un añadido, no es una decisión arbitraria del gobernante, no es lo que se le ocurre, no es la suma de un consenso que nos ponemos de acuerdo, sino que es algo que está en la misma naturaleza del hombre. Y por lo tanto, la noción de bien común remite a la naturaleza humana. Y ahí tenemos que preguntarle a la antropología, que nos da la respuesta, ¿sí? Entonces el bien común reenvía a la antropología y a su vez la antropología nos da la respuesta. ¿Qué es el hombre? Nos dice qué es la naturaleza humana. Cuando la antropología, sobre todo la cristiana, nos da la respuesta de qué es el hombre, entonces podemos descubrir el bien común. Y lo define, como ustedes bien saben, como una unidad sustancial de cuerpo y alma. Una unidad sustancial de cuerpo y alma. Por lo tanto, el bien común de la persona humana, tanto individual como socialmente, tiene en cuenta no solo lo espiritual, sino también lo material. No solo lo material, sino también lo espiritual. Y decimos que es personal y social a la vez. No es que el bien común es solamente el bien individual de cada uno de nosotros, sino también hay un bien colectivo. Por eso hay bienes colectivos. Para empezar, el ambiente, la sociedad, los espacios públicos, la defensa de los bienes, de los límites, son todos bienes colectivos. La defensa de los recursos, del agua, de la energía, de la electricidad, del petróleo, la defensa de los mares, la defensa del espacio aéreo, son todos recursos que están para el bien de todos. Entonces son bienes que deben ser puestos al servicio de todos, no de una parte. Y por eso es que el bien común busca o mira a la perfección integral, no a algún tipo de perfección más o menos, sino a la perfección integral. Ya veremos de qué manera. ¿Seguimos? Y entonces vamos a desglosar este bien común. Lo desglosamos en tres partes: el bienestar material, la virtud y la salvación. Si hablamos de bienestar material, estamos hablando en el nivel más bajo. Que cuidado, que el hecho de que sea más bajo no significa que sea despreciable. Estamos hablando primero que nada de la protección de la vida en términos puramente físicos y biológicos. Pero también estamos hablando de la salud, no solamente de la vida, porque una persona puede estar viva pero no tener salud. Estamos hablando de la vivienda, del descanso y también del sustento básico para los ciudadanos. Cuando hablamos de bienestar hablamos de esto. El bienestar es parte del bien común, quizás es una de las tres patas, es la más baja, pero es una parte efectivamente del bien común que no debemos descuidar. En segundo lugar ya subimos un poquito más, ya estamos por arriba del bienestar, estamos en el orden de la virtud, el hábito operativo bueno. Entonces aquí ya no estamos en el mero adiestramiento o algún tipo de manejo de oficios que nos permita subsistir en la vida, lo cual está muy bien, sino estamos en el campo de una verdadera educación. Y aquí, además, incluimos dentro del orden de la virtud la decencia pública. La honestidad en el manejo de los fondos públicos, de los impuestos. Nosotros los argentinos creo que en este tema tenemos una larga experiencia. Pero sobre todo, dos cosas más que son parte de la virtud. En el orden natural, la justicia, y en el orden sobrenatural, la caridad. En orden sobrenatural, la caridad. Ahora profundizaremos en esto. Y ya justamente como el último escalón de la virtud, pero el primero del orden de la salvación, la caridad hace como una suerte de nexo con ese orden superior. Y ya es parte del bien común, no solo lo que atiende al cuidado del cuerpo, no solo lo que atiende al cuidado del alma en el orden natural, sino además lo que tiende al cuidado del alma en el orden sobrenatural. Y aquí tenemos la defensa y la difusión de la religión católica. En otras palabras, la facilitación a los hombres del camino hacia la vida eterna. ¿Seguimos?
Vamos ahora a hacer zoom en cada parte, ser más específicos con el bienestar, con las partes del bien común, empezando por el bienestar material. Como les decía, algunos de los colegas que me han precedido me han ayudado en esto. Así, por ejemplo, la hermana Claudia Ortiz hablaba de que la reina Isabel puso freno a los abusos de la nobleza sobre una parte del pueblo de Castilla, ¿sí? También comentaba la hermana de la liberación de esclavos, ¿sí? Es decir, que existe por parte del Estado, del poder público, un deber de procurar el bienestar material. Ese deber es compartido también por los individuales, por las personas, por las familias. Lo que pasa es que obviamente el Estado tiene más herramientas que el resto de la sociedad, ¿sí? Y con esto, con el papel del Estado, por ejemplo, recordamos otra afirmación de la doctora Calderón reciente, que dijo: la conquista ha sido purgada de sus excesos por el Estado. Es decir, estamos en el plano de lo que el Estado le debe a la sociedad. Entonces, el Estado, en la concepción cristiana, en un orden social cristiano, le debe, es una deuda que el Estado tiene, de procurar la defensa, empezamos, de la vida en dos puntos fundamentales. Desde la concepción hasta la muerte natural. Esto que implica como política de seguridad el hecho de la persecución del homicidio simple, la persecución del aborto y la persecución de la eutanasia. Pero también el desincentivo y persecución de las bandas de narcotráfico, que también son, que por el hecho no solamente de vender drogas, sino por los sucesos que se suelen ocurrir después, también comprometen la vida. Entonces el bien ahí a defender es la vida. Hay gente que se queda acá. Dice, el Estado me tiene que defender la vida. Es cierto, pero no es lo único. También es necesario que el Estado procure para sus ciudadanos, para sus integrantes, el hecho de la salud a través de una seguridad alimentaria. El Estado, en una concepción cristiana, no puede ser indiferente al hecho de que hayan muertos de hambre. Y no solamente niños muertos de hambre, que eso ya sería un horror, sino también adultos. No es que hay que decirle a ese adulto, no, bueno, arreglate vos, sino que el Estado tiene una responsabilidad con todos y cada uno de sus integrantes. Y en ese sentido, el acceso a la seguridad y también a la salud básica y urgente. Es decir, según las circunstancias, quizás no todo servicio de salud tenga que ser o pueda fácticamente ser evacuado por el Estado. Pero sin duda, aquellos servicios de salud de los cuales responde la vida y depende la vida, sí. Por eso, en esto hay que distinguir. Una cosa es que uno diga, no, me quiero hacer un tratamiento de salud. Ah, ¿y cuál es su tratamiento? No, una cirugía estética, me la tiene que dar el Estado. Probablemente no. Ahora, una cosa es una cirugía estética y otra cosa es un tratamiento de corazón del cual depende la vida de alguien. Como parte de este bienestar también está el hecho de la vivienda. Los alquileres, los precios de las casas no pueden quedar librados a la mera oferta y demanda, porque se supone que la vivienda, por lo menos la básica, es un bien indispensable, ¿sí? También es parte del bienestar material condiciones de trabajo dignas. El padre Hayton en un libro dice, trabajar 8 horas es un tope, es un máximo, no es un ideal. Es decir, que si estamos trabajando mucho más tiempo del que deberíamos, ese tiempo lo estamos quitando a otra cosa. Y por más que esto se haya normalizado, no es normal, no es lo que responde a la doctrina social de la Iglesia, no es lo que debería ser un orden social cristiano. En ese sentido, las condiciones de trabajo dignas incluyen la seguridad para los que trabajan, incluyen un descanso razonable, incluyen un salario justo, algo de lo que habla León XIII, entre otros en Rerum Novarum, es decir, e incluye también el hecho de el ahorro. O sea, el Estado debe procurar los medios
para que el sector privado se desarrolle y pueda dar trabajo digno y un salario justo con capacidad de ahorro para nosotros. Parte del bienestar material, también porque somos seres corpóreos, pero nuestras fuerzas no son infinitas, incluye un espacio suficiente para el descanso y la recreación. Es decir, no es que somos máquinas de trabajo y que, de hecho, una de las conquistas, los llamados católicos sociales, principios del siglo XX, fue lograr que no se trabajara los días domingo. Esa fue una conquista de los católicos sociales. Lograr que la legislación argentina incorporara el hecho de no trabajar el día domingo. Es decir, que no somos puros instrumentos y músculos para el trabajo. Esto también lo dice explícitamente León XIII en Rerum Novarum. Considera que uno de los deberes del patrón es no tomar a sus empleados como puras máquinas y puros músculos solamente y nervios para el trabajo. Entonces, esto en el orden del bienestar material. Ahora pasaremos al orden de la virtud, porque también hay gente que se queda ahí. Dice, no, que el Estado me cubra o me favorezca lo material. No está mal, pero es un piso, no un techo. Vamos más allá. También el Estado tiene que procurar una mayor educación para sus ciudadanos. Conceptualmente hablando, la educación pública no es mala. Otra cosa es que yo estoy a favor de la educación pública y pongo docentes con ideología o con errores gravísimos. Eso es otro tema. Pero ahí lo que estoy haciendo es tomando algo que es bueno en sí mismo y abusando de él. Pero el abuso no invalida el uso. Entonces, el hecho de que haya la idea de una educación pública es poner en acceso a un montón de gente que no podría pagar esos estudios y que el Estado se haga cargo de eso. Como digo, en principio y conceptualmente no es algo malo, es algo bueno. También es parte de lo que el Estado tiene que hacer, en un Estado cristiano, procurar y de alguna manera conservar cierta decencia pública. Por eso en un orden social cristiano no puede uno publicar cualquier cosa en una revista, en la televisión, en internet, en los cómics, sino que hay que atender a cierta moral pública. Los espectáculos deben ser edificantes o por lo menos no ser disolventes. Otra parte de la virtud fundamental que debe procurar un Estado es la honestidad en el manejo de la cosa pública, es decir, que haya transparencia, que los fondos que se recauden por los impuestos, por los tributos, no sean utilizados en provecho de pocos o que no haya sobrecargas en la obra pública. Es decir, si hacer un puente o hacer una vía o hacer una ruta vale 100 y yo como gobernador o como intendente la cobro 130 y los 30, hago la ruta y me quedo con 30 o reparto 15 y 15, eso obviamente estoy encareciendo artificialmente ese valor y estoy cobrándole más impuestos a ustedes en beneficio mío. Administración de la justicia imparcial. La hermana decía, miren qué interesante, decía que Isabel hacía tribunales de justicia itinerantes, o sea, como que iba Isabel al lugar. Hoy parece que los sistemas de justicia están hechos para que nosotros nos cansemos de que sea tan difícil conseguir justicia y que haya que hacer tanto procedimiento que alguien diga, no, ya está, robame tranquilo, total, no me quejo. Isabel hacía lo contrario, iba al lugar para hacer justicia ahí, facilitaba las cosas. Una cosa magnífica. Entonces, esa justicia imparcial es necesario en un Estado, un orden social cristiano. Y finalmente, caridad social, porque no estamos hablando solamente de los deberes del Estado, pues desde ya que sí, pero también de los deberes de lo que hoy se llama sector privado, pero podríamos también decir, con un lenguaje más nuestro, las familias, los cuerpos intermedios. Pensemos
que los primeros cristianos, esto está dicho en Hechos de los Apóstoles, ponían todas sus propiedades en común y repartían según las necesidades de cada uno. No es que uno decía, no, este dinero es mío, yo me lo gané, pero mirá, ahí hay un señor que tiene 8 hijos y no llega a fin de mes. No, bueno, es problema tuyo. No decían eso los primeros cristianos. Y hay por lo menos 3 citas de Hechos de los Apóstoles que van en ese sentido, del poner en común, de ayudarnos mutuamente para que, compensando lo que uno tiene de más, se ayuda el que tiene de menos. En ese sentido, fíjense, Ignacio Valcarce también dirigió algunos de sus conceptos hacia esa dirección, cuando hablaba de la falsa meritocracia. Esta suerte de calvinismo que nos hace pensar que si tengo más es porque me lo merezco, y si él tiene menos, no, porque algo habrá hecho, ¿sí? Hay que destruir ese concepto. Vayamos ahora al tercer orden, la tercera pata del bien común. Ya estamos en un orden propiamente sobrenatural, el Estado, promover la fe católica, facilitar ese culto divino. Y atención a esto, libertad para la práctica de la verdadera religión. O sea, hay una tolerancia pero una cosa es la tolerancia del culto falso en el orden privado, donde no genere un problema, y otra cosa es reconocerlo un derecho público a algo que es falso. Y esto porque, como dicen los filósofos, la falsedad no tiene derechos. Uno puede tolerar, pero de ahí a consentir un derecho es distinto. Entonces, en un orden social cristiano se promueve la libertad para la verdadera religión, subrayo con color, con negrita, ¿no? Subrayo la palabra verdadera religión. O por lo menos se tiende a eso, porque también uno puede decir, bueno, quizás hoy no puedo conseguir un orden social cristiano, pero puedo, de alguna manera, tender hacia él a través de distintos tipos de acciones. Seguimos. Entonces, otra parte del orden social cristiano tiene que ver, y acá estamos en el orden de lo que sería la justicia. La justicia, hay 3 tipos de justicia. La justicia que el Estado nos debe a nosotros es distributiva. Y parte de esa justicia es reconocernos a nosotros, a personas, familias, corporaciones, grupos intermedios, reconocernos el derecho a participar en la política, en la sociedad. Eso es justicia distributiva. Luego está la justicia conmutativa, que es la justicia entre nosotros. Ya no el Estado como parte de la ecuación, sino la justicia entre nosotros, que somos más o menos pares. Justicia conmutativa. Y en tercer lugar, justicia legal, la justicia de nosotros hacia el Estado. Entonces hay 3 tipos: del Estado hacia nosotros, de nosotros unos con los otros y de nosotros hacia el Estado. La suma de esas 3 justicias es lo que se llama justicia social. Palabra hoy denigrada por la práctica de gobiernos populistas y cuestionada desde el liberalismo economicista más atroz. Como parte de la justicia distributiva está el hecho de que podamos tener un derecho a participar en la sociedad. Ahora, esa participación, esto es muy importante, no es puramente cuantitativa, porque la participación cuantitativa no hace justicia a las diferencias. Una persona que sabe de geopolítica, el voto de esa no puede valer lo mismo que el mío, que no sé de geopolítica. Un médico que sabe de medicina no puede valer lo mismo que en temas de medicina que alguien que ignora. Un mecánico no puede valer lo mismo que alguien que ignora la mecánica. Y así. Por lo tanto, era parte del orden social cristiano el hecho de la formación de ciertos gremios, de corporaciones, llamamos grupos intermedios justamente porque son intermedios, están en el medio entre el Estado y la persona, entre el Estado y las familias. Hay una representación por competencia y de alguna manera eso no es que elimina el error, pero lo que hace es favorecer que cada uno hable de lo que sabe, de lo que tiene más cerca. Hay un principio cognoscitivo de que
En principio, yo manejo mejor los temas a los que me dedico todos los días. Fíjense que hoy, esto lo decía Enrique P. Océs, decía, ¿cómo es posible que hoy un abogado se pone a dictar una ley sobre agronomía y sobre el campo, y un abogado que no sabe distinguir una semilla de tomate de la semilla del girasol se pone a pontificar qué tiene que hacer el Estado con el campo en la Argentina? Bien, eso es lo que está pasando. Gente que no tiene idea toma decisiones y no las toman las personas vinculadas al campo, que el papá, que él, que el abuelo, que el bisabuelo, hace años están en el campo y que el tipo conoce el campo como ninguno. Ahora, alguno podría plantear y decir, bueno, pero aún así se pueden equivocar. Claro que se puede equivocar. Por eso es que la participación es cualitativa y dentro de esa participación cualitativa puede haber, y no es ilícito para la doctrina social de la Iglesia, una cuestión de voto cuantitativo. Bajamos un poquito más. ¿Sí? No es ilícito un voto cuantitativo, salvado cierto principio cognitivo de que votamos sobre algo que conocemos. Pero más importante aún, ese voto que es cuantitativo, para que sea lícito, deja salvo principios axiológicos fundamentales. Es decir, si yo quisiera votar sobre algo y hacer un voto cuantitativo, lo puedo hacer siempre y cuando deje a salvo la ley natural y principios absolutos. Si eso queda a salvo, podemos hacer una votación. El gran problema es cuando esa votación no deja a salvo eso, sino que también se toma el derecho y se arroga el derecho de juzgar sobre temas de ley natural, donde las certezas son necesarias. Por eso, fíjense, decisiones en materia probable, lo que en filosofía se conoce en materia probable, pueden lícitamente definirse por medio de un voto cuantitativo. Ahora bien, decisiones sobre los principios axiológicos, o lo que llamados principios generales del derecho, no. Ahí no. Lo que en un campo sería válido, en otro no. ¿Y por qué ponemos la imagen del cabildo? Porque justamente fue la institución que tomó en cuenta la participación correcta del pueblo. Es decir, la sociedad participaba en el cabildo de manera autónoma y se daba algunas normas a sí mismo. Autónomos, me doy la norma a mí mismo, pero no una autonomía moral en sentido absoluto, inmanentista, sino en el sentido más práctico e inmediato. Fíjense, esto lo explicó Juan Bautista Foz Medina el año pasado, que algunas normas que llegaban de España y que eran inaplicables aquí los criollos decían, acato pero no cumplo. Como diciendo, no, un tipo de la península que está a 15.000 kilómetros no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer con esto que tengo acá. Acato pero no cumplo. Eso era el realismo práctico de los españoles, que luego fue reemplazado por el racionalismo abstracto de los iluministas. Seguimos. Muy importante para los tiempos que corren, como parte esencial del bien común, es la parte económica, una economía subordinada a la política, no una economía autonomizada de la política. Una economía que procure exclusivamente la rentabilidad, pisoteando los principios morales, es contraria al hombre, es contraria al Evangelio, no es el deseo de nuestro Señor. Entonces, fíjense, distinguimos bien entre bienes esenciales y bienes que no son esenciales. Detectar, por ejemplo, en un menor de edad o en un niño por nacer, una cardiopatía congénita, y yo poder operarlo a ese niño antes de nacer, porque es más fácil, no es un lujo, no es como una cirugía estética, es algo que realmente está comprometida a la vida. Son esenciales, ¿sí? La alimentación básica, que la gente no se muera de calor, también. O sea, ahora imagínense si estamos a 45 grados y hay un tipo que ahí que no, se está muriendo de calor. No lo vamos a ayudar. No, porque que se ayude solo.
Eso es una crueldad, eso no es la ley de Cristo. Lo mismo pasa en un caso inverso con los fríos intensos. ¿Sí? O lo mismo para la medicina para enfermedades mortales. No puede quedar una medicina que salva la vida librada a la pura ley de la oferta y la demanda. Mucho de esto está desarrollado por Juan Pablo II en el 80º Annus. Lo mismo con los alimentos. Una cosa es que el precio de la leche, que es algo básico para la alimentación, quede librado de la oferta y la demanda, y otra cosa es el precio del caviar. No hay problema que el precio del caviar se dispare, pero distintos son los alimentos básicos de las personas. Esto nos lleva a la función social de la propiedad privada, un concepto muy caro para la doctrina social de la Iglesia. Lo pasamos ahí a la derecha, por favor. Es decir, que la propiedad privada no es un derecho primario, sino natural secundario. Es decir, al servicio de los demás. No para que yo me quede con toda la propiedad a expensas de ustedes o descuidándome de ustedes, sino para que, o como dirían algunos padres de la Iglesia, para ponerlo al servicio de todos. Incluso algunos padres de la Iglesia tienen frases terribles, como diciendo: el pan que guardas de más en tu propia alacena pertenece al hambriento. Dice, esos zapatos que no usas pertenecen a ese hombre que esté ahí muriéndose, caminando por la calle descalzo. Incluso, dicen los padres, estás estafando a todos aquellos que no quieres ayudar. Recordemos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Por qué nuestro Señor cuenta esa parábola y pone este detalle tan importante? De que el rico se daba los grandes banquetes y en la puerta estaba Lázaro, muriéndose de hambre. El rico cuando entraba a su casa lo veía, cuando salía lo veía, nunca lo ayudó en nada. Y ese hombre termina en el infierno. Ese hombre que se había dado los grandes banquetes, suplicando a Abraham que moje la punta del dedo y lo mande a Lázaro porque estas llamas me atormentan. Entonces, evidentemente, no se puede decir, como dicen una parte grande de cierto protestantismo y otra parte de cierto catolicismo, que el liberalismo que se desentiende de los demás tiene fundamento bíblico. Porque si no, tenemos que darle la razón a Caín cuando le pregunta a Dios, así con cierto desenfado: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, Caín, eres el guardián de tu hermano. Todos somos los guardianes de nuestros hermanos. Entonces, fíjense que el orden social cristiano es un justo medio entre, por un lado, la pretensión colectivista cristalizada en la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, donde tiene lugar la abolición absoluta de la propiedad privada, pero, por otro lado, también marca distancia respecto del liberalismo, que hago lo que quiero, y más aún el liberalismo economicista utilitarista, que plantea que el cuerpo es la primera propiedad y que con mi cuerpo hago lo que quiero, incluyendo drogas, prostitución, eutanasia, mutilarme, ¿sí? Cortarme la mano. Hacemos, en el orden social cristiano, procuramos una función social de esa propiedad privada, irresponsable. Es decir, no se trata también de despilfarrar, sino que yo puedo ir viendo, o sea, la generosidad es un arte. Yo tengo que ver, o tengo el derecho de decir, bueno, ¿dónde mi limosna, dónde mi dinero puede hacer más bien a la gente? Seguimos. Les dejo esto para que sigamos profundizando. Catecismo de la Iglesia Católica, la cita del séptimo mandamiento en Éxodo, en Deuteronomio, en Mateo. Y si vamos al catecismo, no es solamente no robar, como diciendo no hurtes, no robes una cartera mientras estás en la peatonal de Florida, sino que también robamos, en cierto sentido, cuando no compartimos nuestros bienes superfluos, ¿sí? No estamos diciendo ponete en peligro vos y ayuda al demás, pero una vez que estamos ya satisfechos, tenemos el deber de ayudar a los demás. No solo cuando el otro se está a punto de morir, sino antes, para que no llegue a esa situación. En ese sentido, los sermones de San Juan Crisóstomo son realmente
tremendos de cómo San Juan llama a que compartamos nuestros bienes con los demás. ¿Sí? Y ahí tenemos la cita, de hecho, de los apóstoles que habla de compartir. Seguimos un poco más, ya vamos terminando. Decíamos que hay 3 órdenes de la justicia: distributiva, conmutativa y legal, que no estamos todos iguales, hay una atención prioritaria para los más débiles, hay una atención prioritaria, la debilidad como elemento ordenador del Estado, como elemento ordenador de las prioridades. En ese sentido, discapacitados, enfermos, gente con problemas mentales, huérfanos, inválidos, tienen prioridad. Eso es algo lógico, pero es parte de la justicia social. Es decir, cuando llega una persona a un hospital, si entro yo y estoy con el tobillo torcido, pero hay otra persona, aunque llegó después, pero es más, está sufriendo más, se lo atiende a esa persona. ¿Sí? Y en ese sentido, el principio de subsidiariedad también se aplica en un orden social cristiano, que tiene 2 partes. La faceta activa es que el Estado interviene cuando los privados no pueden por sí mismos completar sus fines. Y la faceta negativa, el Estado se abstiene de intervenir cuando el privado es suficiente para ejecutar sus fines. Fíjense que lo terrible de esto, cuando el Estado o no interviene debiendo intervenir, o interviene de más, lo hemos visto ambos ejemplos a lo largo de los últimos años. Bajamos un poco más. Finalmente, la protección familiar, la familia, célula básica de la sociedad, y el Estado concebido como una autoridad paterna. Algo de esto supo decir Leopoldo Marechal en su Didáctica de la Patria. Y finalmente, esa paternidad del Estado, bien entendida en un orden social cristiano, implica que ante poderes externos, sean políticos, económicos o mediáticos, el Estado tiene el deber de protegernos. Un Estado, estoy hablando de un poder social cristiano, no de otra cosa. Ante también males de naturaleza, terremotos, epidemias reales, no fabricadas, epidemias reales, tiene el deber el Estado, ¿sí? Desastres naturales, etc. ¿Sí? Bajamos un poco más. Con esto terminamos nuestra presentación. Les agradezco a todos el tiempo y especialmente a Elevan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora invitamos al presidente del Instituto Elevan, coronel mayor retirado Gabriel Camilli, para hacer entrega del diploma y la moneda del instituto.